RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con Miguel Ángel Ibarra. Él es politólogo, analista en temas políticos. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Ayúdanos a plantear el análisis del momento, ¿no? A las 10 de esta mañana ya se van a conocer en definitiva cuáles son las listas parlamentarias, pero ayer, en medio de crítica, cuestionamientos, renuncias, se dio a conocer una primera lista para las elecciones de mesa directiva, ¿no? Conformada por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, ¿no? Que la encabeza Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular en la primera vicepresidencia, Valdemar Cerrón, de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia, y Roselia Muruz, en la tercera vicepresidencia, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, recoger un comentario inicial sobre esta conformación, ¿no? Que ha generado más que controversias, puntos de vista, renuncias. Bueno, una buena... a ver, en principio, no está mal que existan alianzas dentro del Congreso de la República, por una parte del proceso de gobernabilidad o del espíritu democrático que existe para poder gobernar el poder legislativo, sobre todo cuando existen mayorías. Es el mayor problema que tiene el Congreso. Al no haber mayorías, tanto el gobierno de oposición, las coaliciones son importantes. Pero los extremos, en este caso el movimiento de derecha como Fuerza Popular y de izquierda como Perú Libre, que asuman el compromiso de juntarse en una mesa, supone compromisos que han sido aceptados. Y algunas veces se ha dicho, por ejemplo, que la elección de José Gutiérrez como defensor era el iceberg o el primer acercamiento de Fuerza Popular con Perú Libre para poder permitir, digamos, esta futura alianza. Entonces, digamos que empezó el trabajo desde ahí, en realidad el trabajo político, ¿no? Con la elección de José Gutiérrez, que creo que no estaba preparado para el cargo, pero que, bueno, políticamente fue puesto ahí. Lo segundo es esta alianza, ¿no? Esta alianza entre el serronismo denominado y el fujimorismo. El serronismo o Perú Libre a Perú Libre le ha costado esta alianza ya 3 renuncias. Dicen que hay como 5 más que están, no por renunciar, pero sí disconformes. Es decir, los 67 votos, entre comillas, que tendrían para poder pasar, ya no los tendrían, porque habrían disidentes tanto en Alianza para el Progreso, disidentes en Perú Libre y disidentes en Avanza País. Entonces, gente que, si bien es cierto, no va a renunciar, pero no va a votar por la lista, porque el voto finalmente es secreto. Entonces, este tipo de alianzas lo que genera es suspicacia. Recuerda que más allá del tema de elección de la mesa, en política no solamente es la legalidad, lo que establezca la ley, sino la legitimidad. Y lo que está perdiendo este poder legislativo es casualmente la legitimidad. No está legitimada esta lista ante el resto de la población, creo yo, como para poder liderar este proceso. Y un tema importante que casi nunca vemos, José, es que siempre hablamos de cómo se conforman ellos y cómo participan, pero nunca hablamos de cuál es la propuesta que tienen para su periodo de gobierno. Sería importante preguntarles qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque al tener dos posiciones muy, muy radicales, se supone que tiene que haber una agenda en consenso, porque no solamente es la repartición, digamos, de los cargos del Congreso, porque hay que también ser realista, ¿no? El copar una vicepresidencia, sea primera, segunda o tercera, implica dentro del Congreso un espacio, una cuota de poder, no solamente política, sino de empleo. La primera vicepresidencia, por ejemplo, maneja la Oficina de Participación Ciudadana y el Fondo Editorial del Congreso. La tercera maneja, por ejemplo, cooperación internacional. Entonces, digamos que sí hay una relativa cuota de poder, además del tema de la distribución de las comisiones, porque esto cambia el escenario. Se supone que si Perú Libre va en la mesa, va a querer comisiones importantes, tampoco va a querer cualquier comisión. Entonces son muchas situaciones que nos ponen a pensar en dos escenarios. Primero, ¿cómo quedaría, o sea, cuál es la propuesta que tendría esta lista para generar gobernabilidad al Congreso? ¿Okay? Para generar estabilidad política al país respecto a las relaciones con el Ejecutivo, en este caso con Dina Boluarte, que tiene ya muchos problemas. Y lo tercero es qué va a hacer para poder reactivar la economía. Porque si bien es cierto que el Congreso legisla y el Ejecutivo es el que implementa las políticas macroeconómicas para impulsar el desarrollo del país, el Congreso tiene que aportar también y no lo ha hecho en este proceso último. Es más, recuerda que incluso cuando se iba a una nueva elección del cambio de bicameralidad y adelanto de elecciones, fue la Comisión de Constitución de Fuerza Popular la que
se presentó con un nuevo dictamen y finalmente quedó en foja cero todo porque no alcanzó la votación. Entonces, sí es preciso preguntarles cuál es la agenda, cuál es el compromiso asumido, cuáles son los puntos importantes que ellos han planteado para el país, porque ellos están pensando, parece que en ellos. No se dan cuenta que el país está en la expectativa de saber cuál es el compromiso que están asumiendo al margen del tema ideológico. Y este tema último te lo quiero plantear por lo siguiente, ¿no? La mayoría de los candidatos a los partidos políticos que han llegado al Congreso han sido invitados. Es decir, no existe de alguna u otra manera ese marcado sesgo ideológico, salvo en pequeños grupos. Por esa razón, viste que el Congreso se ha atomizado. Los grupos parlamentarios se han ido dividiendo y fraccionando. Entonces, al final, lo que podría pasar es que esos pequeños grupitos son los que van a definir la elección. O sea, esos pequeños disidentes, por un voto, dos votos, tres votos, son los que terminarían dándole el triunfo a una de las listas que pueda ganar. Ahora, en el escenario que se presenta Miguel Ángel, ¿no? Hoy a las 10 de la mañana seguramente vamos ya a conocer la otra lista que pueda también postular a la mesa directiva, ¿no? Pero así como están las cosas en esta lista que ayer se presentó, ¿tú le ves alguna opción de ganar o ya esa lista en realidad, con todo lo que está ocurriendo, las renuncias y probablemente alejamientos, gente que no vaya a votar, no tiene mayor opción? A ver, el reglamento del Congreso establece en su artículo 12 que mayoría simple, con la mayoría simple, una lista puede ganar la mesa directiva. O sea, mayoría simple es la mitad más uno del número legal de congresistas, Claro. ¿bien? De los que están presentes. Entonces, estamos hablando más o menos de 60 votos, 67 votos aproximadamente. Como están las renuncias y como pueden manifestarse votos en contra o en abstención, probablemente esta lista no logre alcanzar la mayoría que requiere y tenga que ir a una segunda vuelta, si es que hay una segunda lista, a una segunda vuelta. Entonces, aquí el tema es cuánto o va a negociar esta lista con los grupos pequeños, porque son los grupos pequeños los que van a literalmente decidir cuántos votos van a obtener, ¿no? Para poder ganar, porque van a ganar por un estrecho margen si fuera así. Y sí creo que esta elección o esta lista sí le pasa la factura tanto a los grupos de izquierda como a los grupos de derecha. Recuerda que Renovación Popular, por ejemplo, no está conforme con la presentación de esta lista, ¿no? Pero En tampoco algunos va a estar casos, conforme con la conformación de una siguiente lista donde hay otro sector de la izquierda, ¿no? Lo acaba de decir ayer con mucha claridad Jorge sí, Montoya. su posición es abierta. O sea, ahí tienes un grupo, por ejemplo, que podría votar en abstención. Así es, claro. Por una parte, en abstención. Entonces tienes cerca de 9 congresistas en menos. Sin contar los otros más que no, o sea, podrían las abstenciones ser mayores incluso, si es que de alguna u otra manera las listas no generan esa legitimidad o esa representatividad que quieren todos. Esperemos, como tú dices, prudentemente hasta las 10 de la mañana, cuál es la segunda lista que se podría presentar. Ahora, esta segunda lista, evidentemente, como está elaborada la primera, sería básicamente de centro izquierda, porque no veo otra opción. Queda por una parte Podemos Perú, queda por otra parte el bloque magisterial, todo el grupo de izquierda, literalmente queda Renovación que podría no votar o no sumarse, y esa sería una lista literalmente centro-izquierda. Es un poco la tendencia en Latinoamérica, como verás, a propósito del tema del PSOE en España, respecto al tema de la transformación de la izquierda radical en una izquierda moderada o de centro, ¿no? Que es la que está avanzando en Sudamérica. Entonces, esperemos ver esta segunda lista para poder tener un panorama mucho más claro. Pero como está, esta lista ya generó crisis dentro del Parlamento, ya generó división, ya hay renuncias evidentes, ¿no? Y hay como muchos congresistas, o 5 aproximadamente, en Perú Libre, que ya manifestaron estar en contra de esa lista de la Unión, que aunque no han renunciado, probablemente no voten por esa lista, lo que significa que se cae la votación de Perú Libre. Y Fuerza Popular pues no alcanzaría la tan ansiada lista que ha elaborado, porque si bien es cierto que Fuerza Popular no encabeza la lista, es evidente que la elabora. Yo creo que eso está más que evidenciado, ¿no? A ver, tú comenzaste tu comentario hace un momento, Miguel Ángel, indicando, ¿no? Cómo los extremos, ¿no? Se están juntando, ¿no? Y en realidad la opinión pública sí se da cuenta de estos hechos. La opinión pública por eso es que coloca al Congreso en una posición de descontento bastante alto, ¿no? O sea, no, y parece que en el Congreso poco o nada les interesa tener una lectura o una aproximación a lo que el grueso de la población tiene como concepto del Congreso, ¿no?
Entonces, ¿vamos a seguir con un Congreso que arrase todo al paso? Yo creo que esta lista evidencia eso. La verdad, yo lo personal creo que una forma de fortalecer la institucionalidad democrática, la transparencia, la gobernabilidad y la voluntad de querer mejorar la democracia en nuestro país es que no solamente la lista que se presente pueda llevar a candidatos de diferentes partidos, que podría ser. El tema es de fondo cuál es la agenda que los une, cuáles son los puntos prioritarios que el país espera que ellos puedan abordar, no solamente que se presenten. Y creo que ese es un tema que está ausente en esta lista. Se ha juntado la extrema izquierda con la extrema derecha sin saber cuál es la agenda. O sea, ¿cuál es la agenda? La repartición del poder, cómo se van a repartir los cargos en el Congreso de la República, ese es el tema prioritario. Las O hay una cuotas de agenda poder, mayor, ¿no? ¿no? La cuota de poder, por supuesto, es la cuota de poder, no pedir el control del poder, ¿no? No perder el control. Pero un juego bastante peligroso para el país, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la legitimidad está en juego. Y si esta mesa, aun cuando gane con los votos legalmente, no guarda la legitimidad, tiene que ver con lo ético, con lo moral, con la voluntad de poder aportar al país, poco o nada se ha ganado con esta elección. Y el Sí. fraccionamiento lo que logra es la destrucción del sistema democrático y sistema de partido, que es lo que estamos viviendo. Entonces, y si de darse esa posibilidad, vamos a entrar a una crisis en el Congreso sin precedentes. Probablemente porque aun cuando los compromisos políticos puedan haberse dado, grupos como Perú Libre van a reclamar su derecho a tener comisiones importantes para poder definir temas Claro. que son parte de su agenda política. Entonces, es un tema que hay que tenerlo bien en claro. Entonces, que vamos a asistir a la confrontación de una mesa de un presidente contra otro vicepresidente. Yo creo que eso genera inestabilidad. Tampoco podemos ser extremistas, es decir que no pueden juntarse para tener una agenda común. Pero, por Dios, ¿cuál es la agenda? Claro. Es fácil ponerse adelante y decir, nos hemos unido, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo que se va a trazar? ¿Qué reformas importantes van a venir? ¿Qué va a priorizar el Congreso de la República en materia de legislación? ¿Va a fiscalizar o no a Dina Boluarte? ¿No? Son temas importantes que sí tendrían que preguntarse. Ahora, estamos poniendo en la mesa a Fuerza Popular y Perú Libre, pero también conviene poner en la mesa a Alianza para el Progreso y Avanza País, ¿no? Yo creo que en el caso de Alianza para el Progreso, su cuota de poder la ha ido manejando en estas mesas de una manera permanente, ¿no? Lady Camores no le funcionó, tuvo que subir William Zapata, y anteriormente también participaron con otro presidente, pero el tema aquí de fondo también es que es una organización política que de alguna manera no ha logrado tener cierta representatividad en el Congreso. Son números, pero no han logrado ser calidad todavía. Y en el caso de Avanza País, pareciera más que está respetando, pareciera que no quiere perder una cuota de poder, ¿no? Y que como lugar quiere entrar a la mesa y estar presente y manda una candidata como Rosalía Muruz, y si bien es cierto es una congresista joven, no tiene la experiencia necesaria para poder estar en una mesa directiva. La mesa directiva del Congreso de la República requiere de parlamentarios de mucha experiencia, porque evidentemente hay que manejar situaciones complejas durante las elecciones, votaciones o situaciones coyunturales que pueda pasar el país. Entonces yo creo que en este caso Avanza País ha querido cumplir con su cuota para sumar, para decir que está la derecha justa, porque yo tengo un pacto inicial, recordarás, ¿no? El pacto en el cual está Avanza País, la Fuerza Popular, la Acción Claro. Popular, ¿no? Están todos ellos y de alguna otra manera participan en ese tema. Entonces, ahí sí yo creo que ellos más están acompañando para sumar la votación, porque evidentemente, aun cuando si ves, la lista también la presenta Somos Perú. Claro. Si ves en la lista, ves la firma de Somos Perú. Significa que ahí están los 6 votos de Somos Perú. Pero ellos no lograron, al parecer, la firma de renovación con la que hubieran podido asegurar los disidentes de Perú Libre, ¿no? Pero en todo caso, pues la situación es compleja. Y sí hay dos partidos, evidentemente, que también están ahí, y un tercero que firmó, pero que no fueron parte de la lista, pero que son pues, los que acompañarían en esta votación y que estimo no llegarían a la mayoría que se requiere de acuerdo al reglamento, iríamos probablemente a la segunda vuelta, dependiendo de la lista que se presente entre las 10 de la mañana, ¿no? La última. En efecto, ahí vamos a conocer, ¿no? Cuál es la conformación, quiénes apoyan y seguramente vamos a tener más de una sorpresa. Yo te agradezco, Miguel Ángel, como siempre, la amabilidad que tienes de compartir esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable, como siempre. Gracias, José. Buen día. Conversamos con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.